¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más a este curso de programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de Java. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver otro tema llamado manejo de excepciones. Vamos a ver qué es una excepción, algunos tipos de excepción que existen, cómo se usan y cómo se evalúan en el código de Java. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. Bien, pues comencemos por definir antes qué es una excepción. Bueno, pues una excepción es básicamente un error en la ejecución de nuestro programa. Ustedes a lo largo del curso lo han vivido, ¿sí? Cuando ustedes compilan su programa en lo que es el panel de ejecución, que es este de aquí abajo, si el programa está correcto, pues nos arroja la ejecución del mismo. Pero si hay algún tipo de error de compilación, ya sea que escribieron mal algo o que hayan introducido datos de manera incorrecta, hayan hecho alguna operación no válida o cuando estén usando arreglos, a lo mejor hayan desbordado la memoria al poner más datos de los que admite el arreglo que hayan declarado. Bueno, esas son las excepciones. Y en Java hay muchas excepciones. Ahorita no las voy a contabilizar todas porque son muchas de verdad y realmente no necesitan aprendérselas todas, pero si gustan les dejo un enlace a mi blog personal donde les voy a poner un ejemplo de las más comunes, las más utilizadas, en qué paquetes están y precisamente en qué clases. ¿Por qué? Porque las excepciones realmente vienen de clases, ¿sí? Las clases que son, en este caso son excepciones, son tipos de error, bueno, tienen varias jerarquías. Por ejemplo, vamos a suponer, en este ejemplo vamos a ver un tipo de excepción. Aquí yo tengo un código muy básico en el static void main donde estoy pidiendo dos números de tipo doble y los voy a dividir, por ejemplo. Nos vamos a ejecutar este código, pero aquí un tipo de excepción podría ser que aquí el programa nos está pidiendo un tipo de dato doble, pero yo, vamos a ponerle un dato doble. Y yo de mal hora le quiero poner otro tipo de dato, por ejemplo, una cadena. No sé. ¿Sí? Esto rojito, ¿sí? Estas letras rojas que están aquí, es la excepción, es el error. Esta excepción es de tipo Input Mismatch Exception, lo que quiere decir que no encontró el tipo de dato especificado. Yo dije que iba a introducir un dato de tipo doble y sin embargo le di una cadena, ¿sí? Y esta excepción es una clase que se encuentra en el paquete Java útil. Bueno, Java y punto útil, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una excepción, por ejemplo, cuando yo meto un tipo de dato que no corresponde. También había otra de tipo aritmético cuando, por ejemplo, queríamos dividir algo entre 0. Ahorita eso ya lo corrigieron, de hecho yo ya lo verifiqué. Ya me marca, por ejemplo, el valor que es infinito. Pero antes manejaba un tipo de excepción que no se podía dividir entre 0, ¿no? También hay tipos de excepciones, por ejemplo, cuando ya estamos leyendo archivos, cuando estamos haciendo bases de datos, ¿no? Al momento de hacer base de datos podemos tener algún tipo de excepción de que no encuentra la base de datos o que no puede introducir los datos en la base. Entonces, ese tipo de excepciones se pueden manejar con algo que se conoce como bloque try catch finally. Y precisamente lo voy a implementar en este código para que en vez de que se detenga la ejecución con estas letras rojas feas, bueno, pues ahora nosotros podamos imprimirlo de una manera más elegante y sin que se detenga la ejecución del programa. Entonces vamos a ver cómo podemos corregir este bloque con lo que es manejo de excepciones. Bien, pues aquí estoy implementando el bloque try catch finally y les voy a explicar en qué consiste. Ahorita esta parte de error, lo que es el tipo booleano, lo vemos más abajito porque está en el último bloque. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es de igual manera declarando mi objeto de escáner, porque lo voy a leer desde el teclado, y dentro del bloque try, ¿sí? Que ya saben la traducción es trata o intenta, bueno, pues precisamente lo que va a hacer es intentar realizar lo que esté codificado dentro de este bloque, ¿sí? Que básicamente es pedir los datos, leerlos, hacer la operación e imprimir el resultado, ¿sí? En caso de que haya una excepción,
vamos a irnos al bloque catch. En este bloque catch yo le estoy especificando una excepción como de tipo genérica. Recuerden que hay muchos tipos de excepciones. Aquí también le pueden poner el tipo de excepción que requieran, como por ejemplo input mismatch exception u otra que está en la jerarquía, ¿no? Pero bueno, si no saben específicamente qué tipo de excepción, pues básicamente se pone en la manera genérica, ¿no? Que es exception, y estoy declarando un objeto E que es de tipo excepción. Y aquí lo que estoy haciendo es, bueno, en el tipo de atributo booleano, si se dan cuenta al principio lo estoy inicializando como falso porque es el que me va a marcar si hay un error o no, para pasar al bloque finally. Pero bueno, aquí lo que voy a hacer es que si hay un error, voy a poner que el error es verdadero, ¿sí? Que sí hubo un error. Voy a imprimir qué error hubo, o sea, ocurrió un error y lo que me haya arrojado en el objeto de excepción, y el bloque de finally o finalmente se va a ejecutar independientemente si haya error o no. Y aquí tengo un if else que dice si el error es igual a true, o sea, si es verdadero, si hay un error, entonces imprimir hubo una excepción al ejecutar el código. Si no, el código se ejecutó satisfactoriamente. Entonces vamos a ejecutar otra vez este código para que vean esto. Bueno, primero vamos a ejecutarlo sin ningún tipo de excepción. Vamos a poner datos válidos. Y bueno, me arroja lo que es el resultado. Y me dice, el código se ejecutó satisfactoriamente. Build successful. No hay nada fuera del ordinario. Se ejecutó esta parte, ¿sí? Porque no hubo ningún error. El atributo de error permaneció en falso. Pero ahora vamos a poner lo que veníamos manejando en el ejemplo pasado. Si se dan cuenta, aquí tengo build successful, no tengo el build failed del pasado ni las letras rojas. Aquí lo que me está diciendo es que ocurrió un error y me está imprimiendo el tipo de error o de excepción que surgió al momento de ejecutar este código, y como se metió el bloque de catch, en error puso el valor verdadero. Entonces al llegar al finally, que recuerden que el finally se va a ejecutar independientemente si hay error o no, pues como el error fue verdadero nos imprime hubo una excepción al ejecutar el código, ¿sí? Ojo, aquí por cuestiones de ejemplo para que vean cómo se maneja esto, pues aquí yo imprimí el tipo de excepción, ¿sí? Que surgió, ¿no? Pero generalmente cuando estamos manejando programas más robustos y sobre todo más referentes a bases de datos, por ejemplo, a cosas que ya tengan que ver como con ese tipo de transacciones SQL y cosas así, pues se recomienda no imprimir en pantalla este tipo de errores, porque lo que están haciendo es, digamos, pues diciéndole a los usuarios la arquitectura de tu sistema, ¿no? O sea, cómo está constituido y qué tipo de fallas o de debilidades tiene, ¿no? Entonces eso puede serlo vulnerable a ataques. Lo que se recomienda es que este tipo de excepciones pues se vayan guardando como en un log o en una especie de bitácora para hacerle mantenimiento, pero ya interno, ¿no? De parte de los programadores, sin necesidad de estarle diciendo al usuario específicamente qué tipos de errores tienes. Bueno, ese es una sugerencia que les doy para que no impriman esto en pantalla, sino que se guarde. Ya más adelante, bueno, eso se va a ver posteriormente. Pero bueno, en este caso se imprimió este tipo de error. Aquí estoy manejándolo en la clase principal. Ahora vamos a verlo en una clase secundaria. Bien, pues aquí tengo una clase secundaria que es la que va a arrojar la excepción hacia la clase principal. Entonces, antes de ver la clase principal, vamos a ver esta clase secundaria que le puse división, que básicamente va a recibir dos datos dobles de afuera. Los vamos a inicializar en el constructor y vamos a hacer un método que realice esa división y también imprime el resultado en pantalla. Pero si se dan cuenta, aquí lo que le estoy poniendo es una palabrita que se llama throws exception, ¿sí? Quiere decir que este método sí puede arrojar una excepción o un error, que es el error que nosotros deliberadamente vamos a hacer, ¿no? El poner un dato que sea de tipo cadena en uno doble, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos manejando métodos en clases secundarias que pueden arrojar excepciones, debemos de ponerle
esta línea de código que es throws exception, ¿sí? Y en la clase principal vamos a manejarlo casi igual, ¿sí? Lo único que se le cambia es que estoy declarando un objeto de esta clase, div, y dentro del try estoy mandando llamar primero, bueno, el constructor con los datos que pedí previamente desde el teclado para mandárselos y el método que nos va a lanzar la excepción. Si la excepción se ejecuta en el código, va a ser exactamente lo mismo, va a ir a catch, nos va a imprimir ocurrió un error, qué error ha salido, y al finally, ¿no? Independientemente si nos da un error o no. Entonces vamos a ejecutarlo y verán que va a ser exactamente lo mismo. Miren, vamos a poner algún dato que no sea de error. Sí, aquí el código se ejecutó satisfactoriamente, no hay nada diferente. Y ahora vamos a poner lo mismo, ¿no? El mismo error de tipo de dato, que dice, ocurrió un error, nos dice en qué paquete, el tipo de excepción, y hubo una excepción al ejecutar el código. Bien, pues por este video es todo. Realmente esto de las excepciones, lo que es el IntelliSense de Java, nos ayuda mucho a completar los bloques de try catch. Ustedes lo van a ver cuando estén programando. Ven que nos salen como unos foquitos de advertencia. Bueno, esos foquitos de advertencia nos completan el código de excepción, lo cual hace mucho más fácil la codificación de esto y lo haga relativamente más sencillo, ¿no? No tengamos que estar escribiendo todas las excepciones. Bueno, espero que este video les haya servido y ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.